La verdad es que yo pretendo y voy a seguir pretendiendo hacer mucho énfasis en la cuestión del entendimiento, de saber qué se está cantando. Vamos a llamarle moralmente bueno o malo, culturalmente va a manifestar algo musical, Sí. que no es que la música, como tú dices, no es que sea la música, sino que está hecha por un ser humano con una finalidad. A eso me refiero cuando digo que la persona antecede a la música. Sí. Porque la música no quiso ser mala en sí. Sí, ¿no? Si la música es tachada como mala o usada para algo malo, es porque alguien la compuso así. Sí, digamos. Lo bueno y lo malo es exclusivo al humano, por así decirlo. Sí, a la gente moral. A la gente ¿no? moral, exactamente. Eso es solamente el hombre, ni los animales, ni las cosas. Entonces podremos sacar la primera deducción lógica, que es que no existe la música cristiana ni la música diabólica, por así decirlo. Sí, y sobre todo pensando en como si fuera música buena, música mala. Exacto, ¿no? Exacto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Epílogos, un podcast que busca la verdad por medio de la fe, la ciencia y la razón. En este programa daremos algunas respuestas a algunos comentarios que surgieron en torno al tema de la música en el ámbito cristiano. Agradecemos la participación de aquellos que nos han hecho llegar sus reflexiones, invitando a que sigan haciéndolo. No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido a través de redes sociales y de nuestra página web epilogos.net. Les agradecemos a todos que estén con nosotros el día de hoy, una vez más. Y pues bueno, antes de comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, queremos comentar algunas cuestiones que salieron a partir de comentarios que nos hicieron del tema anterior, que pues es el tema de la música. Si no lo han escuchado, pues les recomendamos que puedan escucharlo. Hablamos acerca de la música dentro del ámbito cristiano. Y demás, ¿no? Pueden escucharlo aquí está en nuestro canal disponible. Pero bueno, hubo un par de comentarios por ahí que nos gustaría comentar. Bueno, antes que otra cosa, Noé, ¿cómo estás? Bien, gracias, Oli. Pues aquí contento de estar en una grabación más. Y bueno, pues como tú comentas, la verdad es que pues esta grabación como tal, este episodio, como le quieran llamar, pues no estaba como tal pensado, ¿no? Pero la verdad es que creo que esto es lo padre de poder compartir este espacio, pues que van surgiendo temas transversales, por así decirlo, temas que están relacionados, que son compatibles con esto, y pues básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Ir charlando, pues ir desarrollando algunos temas de los cuales van surgiendo otros, y la verdad es que pues este episodio pues busca, voy a decirlo así, complementar un poco el trabajo, como tú decías, que hicimos sobre la música, y de ahí pues dar unos saltos que están relacionados con otros temas, ¿no? Que fue como que surgieron, ¿no? A partir de esa charla, las charlas anteriores que tuvimos, y que la verdad son temas interesantes. Y la verdad es que está padre porque una de las cosas que hemos, desde un inicio, desde que empezamos este proyecto que hemos hecho como ese llamado, pues es a que los que nos lleguen a escuchar, ¿no? Que regularmente pues son personas muy cercanas, ¿no? O que nos conocen, pues que nos lleguen a hacer comentarios, ¿no? Pensando en que no somos arrogantes, ¿no? En que podemos aceptar pues comentarios, ¿no? De todo tipo, y que es parte de ese ejercicio, ¿no? Que queremos realizar aquí, ¿no? Y pues bueno, sí, apenas recibí 2 comentarios que me parecieron interesantes y relevantes como para poder matizar a lo mejor alguna de las cosas que se comentaron, y que sin duda pues nos puede llevar a continuar en esta reflexión, ¿no? En este crecimiento. Y bueno, el primer comentario se me hizo interesante porque nosotros comentamos que la música no es en sí la música la que hace buena o mala a la persona, ¿no? O sea, que la música no tiene como un poder especial, por así llamarlo, ¿no? Sabemos que sí tiene una influencia, pero no es que tenga un poder especial en sí misma para pues conducirte o llevarte a hacer cosas buenas o cosas malas, ¿no? Y dentro de ese comentario pues llegamos a decir que hay gente que escucha música secular, que pues realmente es gente con un estándar moral alto, ¿no? O sea, gente que se desempeña, digámoslo de manera general, con una moralidad muy aceptable, ¿no?
pensando que son gente que no es aún cristiana, ¿no? Y bueno, el comentario era que pues solo les faltaba aceptar a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, el comentario no es, yo creo que se entendió lo que quisimos decir, pero sí, la verdad es que el comentario era de que pareciera que hay una línea que acerca más a las personas que son, que tienen, digamos, una moralidad más alta, ¿no? Que son buenas, como le mencionamos en ese momento, que pareciera que están más cerca de ser salvos, ¿no? O de pertenecer a la iglesia, ¿no? Cuando pues en realidad, y lo sabemos, y así lo hemos dicho aquí miles de veces, cuando sabemos que pues la condición para ser salvos, pues en realidad es aceptar nuestra condición, ¿no? Y tener fe en Cristo, ¿no? Y eso no es por obras, ¿no? Sino que es por gracia, ¿no? Es decir, no es por una cuestión de méritos. Y en ese sentido, sí, efectivamente no es que las personas, hablando, digamos que no han aceptado nuestra cosmovisión, no es que las personas que veamos desempeñarse moralmente mejor, que estén más cerca de alcanzar la salvación que los que no, ¿no? Sabiendo que la salvación no se alcanza por eso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo sí, al pensar en este comentario, sí puedo también decir que inclusive la Biblia, cuando habla de personas que no están dentro de, digamos que ese cuerpo, o esa revelación, o esa estructura, sí hace una mención especial de esas personas, ¿no? Si llega a nombrar a personas justas, por ejemplo, o personas que tienen un cierto compromiso, ¿no? con una moral alta, y sí hace una mención especial, ¿no? Como diciendo, o sea, sí es algo que Dios ve. Y yo sí pienso, bueno, no sé tú qué pienses, que sí llega a haber una cierta predisposición, no sé si sea la palabra correcta, a que las personas que tienen una cierta moralidad más cercana, digamos, a nuestros estándares morales, pues logren o lleguen a conocer a Dios, ¿no? O aceptar, y bueno, aceptar a Dios, aceptar a Cristo como nuestro mediador entre el hombre y Dios, ¿no? Pero no es la condición necesaria, ¿no? Y lo platicábamos ahorita, ¿no? Que puede ser el caso que alguien con una moralidad muy alta no llegue en algún momento a aceptar esa salvación, ¿no? Que es por gracia, y alguien que todo lo contrario, ¿no? Que esté en el punto de moralidad más bajo, y sabemos que hay casos así porque hay muchos ejemplos, ¿no? Inclusive hasta uno mismo podría ponerse de ejemplo de una persona que no es buena, ¿no? En muchos casos, que llegas a aceptar esa transformación y ese sacrificio de nuestro Señor, y que entonces eso es lo que te da entrada pues a pertenecer al cuerpo, ¿no? Entonces sí, efectivamente no es la condición necesaria. Yo sí pienso que hay, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí siento que Dios toma en cuenta eso, que sí hay una cierta predisposición, pero evidentemente pues cualquiera puede ser alcanzado, ¿no? Siempre y cuando pues tenga la suficiente humildad pues de reconocer, ¿no? La necesidad que hay en sus vidas, y como dice, ¿no? De confesar que Cristo es el Señor y que Él nos ha salvado de nuestros pecados, ¿no? Sabiendo que además esa fe va a producir buenas obras, ¿no? Que ese sería como otro tema, ¿no? Ya estando dentro de lo que es la salvación, ¿no? Y digo, se me hace interesante porque he visto también ciertos comentarios, por ejemplo, en internet, donde se llega a pensar que nosotros los cristianos nos creemos buenas personas en comparación de los que están fuera, ¿no? Y tú decías hace rato, la verdad es que a veces hay gente que no es cristiana que moralmente pues hasta se conduce mejor que ciertas personas que son o se dicen cristianas, ¿no? Es una realidad que no podemos negar, ¿no? Y esto pues me lleva a pensar a que, bueno, efectivamente no tendría que ser así, ¿no? en sentido estricto, pero yo no sé cuál sea tu concepción, pero yo no pienso que los cristianos sean buenas personas creyéndose superiores a los que están fuera del cristianismo, sino que más bien hemos sido malas personas que hemos aceptado esa condición, o sea que hemos tenido la humildad de reconocer nuestra debilidad, de reconocer nuestro pecado, y que hemos aceptado pues esa gracia, ¿no? Esa ayuda que el Señor nos dio, y que eso ha sido lo que nos ha ido transformando, ¿no? Reconociendo que estamos sujetos todavía a un cuerpo, y a un cuerpo no en un sentido negativo, ¿no? Sino a una condición humana en la cual pues podemos seguirnos equivocando, ¿no? Y pues muchos lo podemos seguir haciendo en diferentes áreas, ¿no? Incluyendo el pecado también, y que no hay un sentimiento como de superioridad, no sé si me explico, claro, ¿no? Sino más bien eso que yo decía, ¿no? De poder ser esas personas que reconocieron en algún momento su condición, su necesidad,
y que a partir de eso vivieron un proceso de transformación, ¿no? Un encuentro personal con Cristo. Y bueno, pues los que han tenido ese encuentro, pues también han encontrado un cambio, ¿no? En sus vidas, un cambio en su actuar. Y ese cambio además, y bueno, esto tampoco estaba pensado, ¿no? Ya me estoy yendo por las ramas, como siempre decimos. Este cambio no está basado en el temor al castigo. Hay un verso que me gusta mucho en la traducción, nueva traducción viviente, que dice: en esta clase de amor no amamos por temor al castigo. Y la verdad es que sí, o sea, yo puedo decirlo que, por ejemplo, en el ejemplo de un hijo con un padre, uno sabe que cuando era niño, uno sabe que si se comportaba mal, pues iba a haber una consecuencia, ¿no? Pero en realidad el amor que nosotros sentíamos hacia nuestros padres no estaba subordinado al temor al castigo. Y si fue así, pues entonces no era un amor adecuado, ¿no? No sé si me explico, o sea, realmente nuestro amor no dependía de eso, ¿no? Sino de que realmente podíamos saber que nuestros padres nos amaban, querían lo mejor para nosotros, y había momentos donde simplemente nosotros correspondíamos a ese amor y hacíamos ciertas obras, no por el temor a que nos fueran a castigar, ¿no? Sino porque realmente podíamos saber, y podíamos no solo saber, sino ver las acciones que ellos tenían para con nosotros y poder responder, ¿no? Con amor de igual forma, ¿no? Entonces digo, solo quería hacer como este comentario porque creo que sí es interesante, ¿no? Depende de esas concepciones que llegamos a tener. Y bueno, pues sí, me pareció que era un comentario interesante, ¿no? Poder decir, no estamos diciendo que los que no hayan aceptado a Cristo y tengan una moralidad más alta estén más cerquita, ¿no? En realidad, pues el comentario era con respecto a el poder que tenía la música sobre nosotros, y si cierto tipo de música te podía hacer o buena persona o mala persona, ¿no? Y bueno, agregado a eso, lo que comentábamos también ahorita, creo que hay una distinción entre escuchar música, por así decirlo, involuntariamente, ¿no? O escucharla pues a total voluntad y porque te hace un cierto sentido, ¿no? También creo que esa aclaración es importante, porque tú lo decías, por ejemplo, cuando platicábamos con Shirley de las películas, ¿no? O sea, si alguien te obliga y te pone frente a una película de terror, no es que eso en sí te vaya a hacer algo malo, o sea, que tenga un poder como especial, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, en las veces que nos hemos tenido que chutar las músicas del micro, ¿no? O las rolas del vecino, ajá, donde no es que... No sé por qué alguien les ha hecho pensar que nos gusta su música y que tienen que subirle para compartir el volumen al máximo. Esas piezas maestras. Y la verdad es algo que yo no había entendido del todo cuando tú hablabas sobre la música. Ya después que nos volví a escuchar, entendí un poquito que te referías a esto de que, o sea, la música en sí no es que tenga un poder así como muy especial sobre ti o que vaya a pasar algo, y que si ahorita estamos aquí sentados y un vecino pone música de cierto tipo, nos vaya a hacer como si tuviera el objeto en sí un poder sobre nosotros y nos fuera a convertir en malas personas, ¿no? Como un poder hipnótico. Sí, exacto. O algo así. Puede no gustarnos, ¿no? Puede no agradarnos, el contenido nos puede parecer desagradable, irreprobable, y podemos decir, no, esta música no me gusta, eso sí, pero no es que la música en sí te vaya a convertir en buena o mala persona. Igual con música cristiana, ¿no? Hubo apenas hace unas semanas que estábamos, que estaba viendo este tema, por ahí creo que tú también viste por ahí algún video de pues creo que es pastor de una iglesia, es hasta cierto punto pues seguido al menos en su canal de YouTube, porque vi que tenía bastantes vistas. Y hablaba de un experimento, no sé si te acuerdas, hablaba de un experimento que hizo un japonés con respecto a la música, ¿no? Y cómo se comportaban las moléculas de agua, ¿no? Las moléculas de agua y bajo ciertos géneros, ¿no? Sí, exacto. Bajo y él dijo, ritmos, ¿no? él precisó, él dijo, cuando tú pones el agua bajo el efecto de la música de rock, así dijo, y digo, no es nada más el rock, podríamos aquí generalizar, yendo a ese punto, ¿no? Desde ese punto de vista como música secular, podríamos entender que él decía, ¿no? Que se encontró que las moléculas de agua formaban ciertos patrones, ¿no? Y cuando ponías música pasible formaban figuras hermosas, ¿no? Pero me parece una locura llevar esto a un sentido moral, porque el agua no tiene moralidad. Sí. O sea, no es un efecto de bueno o de malo, sino simplemente es un efecto físico del agua. Yo llegué a escuchar en algún canal que decía, bueno, y las personas estamos compuestas por agua en un porcentaje muy alto. Sí. Y entonces, para que veas que la música tiene cierta influencia sobre ti, ¿no? Y sobre tu persona, ¿no?
Y bueno, además también entendiendo, y digo, creo que es una interpretación incorrecta, como tú dices, de los mecanismos físicos, porque obviamente cierta música con a lo mejor sonidos más fuertes, con ritmos Claro. más rápidos, por Sí, ejemplo, más estridentes, más... sí. las ondas van a producir un cierto tipo de movimiento Claro. distinto en el agua que otra música a lo Claro, mejor es- más lenta, es que es más física apacible. nada más. Exactamente, ¿no? Entonces, no es que tenga una influencia, como tú dices, ¿no? Una influencia espiritual, ¿no? Una Ujú. influencia de otro tipo, ¿no? En este caso es puramente físico, mecánico, por así decirlo, Ujú. ¿no? Y eso pues no influye en que tú seas buena o mala persona, Claro. ¿no? Entonces, bueno, simplemente Pero no para- descartamos el hecho de la influencia. Ah, claro, O sea, no, eso no. sin embargo, dijimos, creo que sí precisamos el punto de que normalmente, en la Sí. mayoría de la gente, la música viene después de Exacto. lo que tú Sí, eres como sí, sí. persona. Sí, y de hecho, también como que ampliando esta parte y por eso hacía este comentario, o sea, también hay música que uno sí escucha a toda conciencia, voluntariamente, ¿no? Que no es la que te ponen ahí a fuerzas, y que esa te alimentas de ciertas cosas, ¿no? Y que tú aceptas o no aceptas, ¿no? Y eso también, pues como decíamos, te tiene que ver con un criterio que uno tiene, con una cierta madurez que ha ido desarrollando. Y la verdad es que eso ya es, en eso sí ya entra tu persona como criterio, ¿no? y tu criterio Ujú. como ente moral para decidir y para ver qué es lo que te nutre y qué es lo que no. Sí, ¿no? Y porque- lo que te hace porque- bien y lo que no. Sí, porque estamos de acuerdo que, digamos, un cristiano sí no debería escuchar cierta música. Sí, O sea, sí, en eso estamos de acuerdo. Sí, ¿no? de acuerdo. No voy a Con- decir cuál para no, Sí, digamos, y satanizar. hablando de cierta música en el sentido del contenido Exacto, lírico, ¿no? exacto, La aclaración exacto. que hacíamos antes, Correcto, ¿no? correcto. Entonces, y si la escuchas sin querer, por decirlo así, o lo que decía hace rato, ¿no? De porque es la que traen en el micro, pues no te preocupes tampoco, ¿no? O sea, no es que te vaya a pasar algo, ¿no? Es más por una cuestión de aceptación racional, Claro. ¿no? Entonces, bueno, nada más como que hacer esa aclaración. Mira, sí quisiera leer el verso ese que acabo de comentar porque quedó como muy al aire, nada más. Y fíjate, en primera de Juan 4:18 y 4:19, la versión Nueva Traducción Viviente dice: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Digo, a mí se me hizo muy interesante porque sí puedo decir, inclusive yo en mi vida en mi vida cristiana inmadura, le voy a decir así, que sí llegaba a tener en algún momento más bien miedo, ¿no? O sea, que mi creencia estaba fundada en el miedo. Y eso hablaba de que no había experimentado plenamente lo que es el amor de Claro. Dios, ¿no? Y cuando experimentas ese amor te das cuenta que tú puedes amar a Dios, porque además Dios lo que está buscando es lo mejor para ti, ¿no? Y lo que Él busca es ayudarte y ahora sí que sacar la mejor versión de ti. Y en eso no tendría por qué haber temor, ¿no? Es como saber que hay una persona que lo que te va a hacer es hacer lo mejor de ti, la mejor versión de ti, a convertirte en alguien, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, que está interesado en ti, que te ama y que cuando te encuentras ante eso, no es que le tengas ese miedo, ¿no? Y creo que me entienden, ¿no? O sea, sí hay un llamado, un temor, pero un temor reverente, ¿no? Y yo estoy hablando del temor al castigo, ¿no? Mira, yo tengo 2 niñas pequeñas, luego los que me conocen lo sabrán, las conocerán. Y yo puedo entender, ahorita que comentas esto, puedo entender algo. Cuando tú eres niño, creo que sí creces aprendiendo a no hacer algunas cosas por temor Sí. al castigo, El a condicionamiento, la- ¿no? Exacto, o sea, sabes que no debes de hacer esto porque puedes tener un castigo. Ujú. Y yo me pongo a pensar en ese sentido que el cristiano, muchos, te voy a decir así, la verdad es que muchos de nuestros amigos, hermanos cristianos, creo que viven un cristianismo basado en eso. Sí, sí, sí. Y lo que yo ahorita podría entender es que cuando tú creces, yo llegué a un momento en el que yo ya no le temía a los castigos físicos de mis papás. Es más, yo recuerdo una vez, yo sé que es algo, no es algo tan personal como para no poderlo contar. Mi mamá me quiso corregir físicamente, algo que ahorita ya está muy mal visto en la sociedad, Sí. casi no, me quiso corregir físicamente. Yo me acuerdo que ella me dio con fuerza, Sí, sí. y para mí fue así como un, pues, No me dolió. como un no me dolió. Y mi mamá se dio cuenta que ya no tenía efecto la reprensión Sí, sí. física. Entonces, Sí,
a partir de eso yo también me di cuenta de eso. O sea, también yo entendí que ya no tenía que tomar decisiones basadas en el miedo. Sí. Y que desde ese momento yo ya tenía una responsabilidad de entender ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, en la vida cristiana creo que pasa lo mismo. Sí, pasa eso. Y amigos, si tú nos estás escuchando ahorita y siendo sincero contigo mismo, puedes darte cuenta que lo que te hace ir a la iglesia, lo que te hace ser cristiano, entre comillas, es el temor a irte al infierno. Yo te pediría te diría que es tiempo de madurar. Sí. Como cuando un niño deja de ser niño y deja de tenerle miedo al castigo, al cinturonazo del papá, para empezar a tomar otras decisiones de esa misma manera. Y además a mí, aquí creo que sería bueno hacer una precisión, también una aclaración, que es interesante, porque eso también cuando eres más grande lo reflexionas, ¿no? A veces siendo niño, como tú dices, también eres inmaduro y piensas, si te llegan a pegar tus papás, llegas a sentir que lo hacen hasta como por molestar, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como que no logras comprender, ¿no? Sí es una realidad que hay un castigo, ¿no? O sea, sí, tampoco vamos a negar esa parte, pero el castigo puede ser visto desde dos connotaciones, ¿no? Desde la connotación del que te está obligando, te está condicionando a hacer ciertas cosas, pues digamos para beneficio suyo, para beneficio de alguien más, porque te quieren tener de cierta forma, o está, digamos, ese castigo que es disciplina, ¿no? Y por ejemplo la Biblia dice, ¿no? El que ama disciplina a su hijo. Es con una intención de disciplinar y el disciplinar es por amor. Y el amor lo que está buscando es lo mismo que decía ahorita, o sea, lo que está buscando el amor es sacar la mejor versión de ti, ¿no? Entonces, cuando tú eres más grande lo entiendes. Yo ahorita puedo decir, la verdad es que yo sí también fui disciplinado así, ¿no? Y sí tuve castigos. Sin embargo, también, o sea, la verdad es que yo puedo decir que amaba a mis padres y no era un amor condicionado a que, si no hago lo que ellos me dicen, claro, me pegan, ¿no? O sea, también entiendo esa parte. Pero también sí entendí después esa parte y se los he agradecido. Yo sé que ahorita es antipedagógico todo eso, pero les he agradecido que me hayan dado algunos cuerazos en algún momento, porque entendí que si no lo hacían, o que más bien lo estaban haciendo para beneficio mío, ¿no? Eso es lo que a veces es difícil de entender, ¿no? Y es lo que es difícil de comprender en lo que llamamos la disciplina, ¿no? Ahora, obviamente, ya nos estamos metiendo en otros temas, pero el llamado a los padres es a disciplinar con amor, ¿no? Y no con ira, ¿no? Que también puede pasar, porque la verdad es que sí es cierto, también hay... también hay quien te educa con ira, quien te lastima y en realidad no te está educando, ¿no? Porque aquí es el proceso de educativo, ¿no? Y bueno, el comentario es porque, y se me hace interesante que esté en esta traducción y lo quise comentar por eso, y esto que tú decías, realmente si nuestra creencia sigue estando basada en el temor al infierno, por ejemplo, no hemos experimentado plenamente el amor de Dios, ¿no? Porque la verdad es que Dios sí quiere lo mejor para nosotros, sí nos lleva hacia lo mejor, nos va perfeccionando. Y había un diálogo de Platón y fíjense, él plantea algo completamente loco, ¿no? Completamente contrario a lo que nos dice ahora la pedagogía actual, ¿no? Y él decía que un hombre que realmente anhela perfeccionarse y que anhela la virtud, cuando se equivoca, o sea, cuando comete algún error, va con gusto hacia el castigo y la corrección. O sea, todo lo contrario a lo que realmente somos, ¿no? Lo que nosotros queremos, además, lo que menos queremos es ser castigados, ¿no? Ser castigados en este sentido de disciplina, ¿no? Y entonces él decía, si la regaste, pues reconoce, sí, la verdad sí, y sí me merezco, como si hice algo malo, sí la regué, sí lo que sea, pues sí merezco un castigo, ¿no? Y sé que eso me va a perfeccionar. Es completamente de otra época ese pensamiento, ¿no? Porque lo que él plantea es, ¿sabes qué? Esto te va a llevar a ser mejor, ¿no? Y además es como un ejercicio de humildad, ¿no? Yo lo he visto con mis alumnos, me pasaba muy seguido cuando estábamos en clases presenciales. Bueno, ya ahorita no estamos, pero espero poder regresar pronto. Y cuando tú les llamas la atención por algo, porque están haciendo algo mal dentro de la clase, rompiendo alguna regla, molestando a algún compañero, regularmente lo primero que hacen es justificar su acción, ¿no? O acusar a otro, ¿no? Es decir, no hay una aceptación y muy difícilmente vemos una aceptación de, sí, me equivoqué, la verdad sí me equivoqué,
¿no? O muy rara vez te vas a encontrar a alguien que diga, pues yo regularmente cuando hacen eso, por ejemplo, los saco unos minutos de la clase, ¿no? Así como, bueno, vas a tener que descansar tantito, cuando reconsideres las cosas y todo, pues vas a poder volver a entrar, pero sin hacer esa acción, ¿no? Muy rara vez te vas a encontrar a alguien que diga, sí, me merezco esos 5 minutos, me voy a salir y después voy a entrar con otra actitud. Que sí los hay, la verdad es que sí los hay, pero digo, es un pensamiento distinto, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta que no temes el castigo, sino que más bien, si llega a haber castigo, llegas a aceptarlo y hasta verlo como algo que te va a hacer mejor. Que digo, es muy loco, suena muy loco porque humanamente pocos podemos verlo así, pocos aceptamos nuestro error o nuestros errores y sobre todo, y lo que menos queremos, y lo que nos queremos saltar también es a veces incluso nosotros, ¿eh? Sí, por eso, o sea, no por eso estoy diciendo que en general, sí, o sea, lo que nosotros queremos a veces es, o no a veces, ¿no? Muchas veces, es, ok, sí la regué, pero lo que quiero tratar de hacer es no recibir un cierto castigo o una cierta disciplina de lo que hice y ya, como si nada pasara, ¿no? Y bueno, la verdad es que es interesante que alguien pueda realmente decir, sí, me equivoqué, sí merezco vivir esto y esto me va a ayudar a ser mejor, ¿no? Y bueno, es interesante porque entonces ya no estás temiendo el castigo, sino que más bien estás aceptando que cumple una función, ¿no? Sí. El segundo comentario que recibí, que también es interesante, nosotros hablamos sobre el rock, por ejemplo, ¿no? El rock and roll, como en algún tiempo las distorsiones, la batería, pues no eran bien vistos, no eran aceptados dentro del ámbito congregacional. Y como, por ejemplo, en nuestro tiempo, pues nosotros tenemos una cierta aversión con el reggaetón, ¿no? Entonces, bueno, una persona ya de edad avanzada me comentaba, me decía, sí, o sea, sí es verdad, pero no es que satanizáramos el rock, ¿no? O sea, no es que hubiera como esta parte, ¿no? Que ahorita nosotros ya lo vemos bien normal, sino que para las personas de ese tiempo, el rock representaba lo que representa para nosotros ahora el reggaetón. Digo, se me hace muy injusto para el rock porque, digo, hablando musicalmente tiene una estructura muchísimo más compleja y más avanzada, muchísimo más padre, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, en ese momento y culturalmente emerge el rock, decíamos como cierto acto de rebeldía, sin generalizar, pero sí, podríamos decir que una mayoría, y también muy asociado pues a una cultura de sexo, drogas y rock and roll, hasta así eran las frases, ¿no? Que se usaban, ¿no? Y por ejemplo los cantantes, los músicos, pues regularmente estaban muy asociados también a esta cultura, ¿no? Sí. Entonces es evidente, y nosotros lo decíamos en los episodios pasados, que cuando surgen estas manifestaciones culturales que van de acuerdo a personas, ¿no? que tienen una cierta moralidad, que hacen ciertas cosas y promueven ciertas cosas, pues hay un rechazo que es lógico, ¿no? Que hasta me parece que pues tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, obviamente en ese tiempo había un rechazo hacia esa música, hacia esas manifestaciones o cierto tipo de música, pues porque representaba culturalmente algo, ¿no? Entonces, bueno, sí es interesante hacer este comentario porque no es que estemos diciendo que los que rechazaban el rock están mal, porque a lo mejor dentro de 30 años nos dicen que los que rechazamos el reggaetón estábamos mal por haber desechado esa música, sino que más bien es entender que en ese contexto, en ese momento histórico, culturalmente representaba algo que como cristianos no se podía aceptar, y sobre todo lo que estábamos diciendo, ¿no? En que en esta postura de no voy a meter a la iglesia lo que está de moda simplemente por atraer más gente o por ponerme a lo que está ahorita en el momento en el mundo, por así decirlo, porque no se trata de eso, ¿no? Es como vamos a hacer TikTok. Sí, exacto, ¿no? Vamos a hacer TikToks cristianos porque ahorita es lo que está pegando, ¿no? Ahora, sí entendemos, y esta es la contraparte, ¿no? Sí entendemos que hay una adaptación cultural, como decíamos, como en algún momento llegó a decir el apóstol Pablo, ¿no? Que con los griegos se hacía griego y con los judíos, en el sentido de que sí se entiende la cultura y el mensaje, el evangelio, la buena nueva, pues tiene que estar adaptado y ser comprensible a esa cultura, y dentro de la cultura está la parte musical, ¿no? Pero entendemos que esta parte no es simplemente una obra humana, una decisión humana, por así decirlo, por iniciativa, no es por iniciativa humana nada más, ¿no? Sino que creemos que hay toda una obra, una dirección del Espíritu Santo en confluencia con la participación humana
para utilizar, por ejemplo, cierto tipo de géneros, cierto tipo de conocimiento general, cierto tipo de arte que pueda llevar a las personas a Dios, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, sí creo que no es que el rock sea malo o bueno, ¿no? O sea, hablando como género musical, y por eso dijimos que no es bueno generalizar. Y sí sabemos que en algún tiempo representaba algo distinto a lo que seguramente representa ahora, porque inclusive hasta ahora es como cultura, ¿no? O sea, ahorita representa ya no tanto sexo, drogas, a lo mejor para ciertos grupos sí, pero vemos muchos mensajes, por ejemplo, cristianos dentro de ese género musical y que hasta nosotros mismos tocamos y que han sido para bien, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender esta parte. Y el comentario se me hizo interesante porque sí podríamos estar juzgando desde nuestra época nuestro histórica, contexto, ¿no? ¿no? Desde nuestro contexto. Sí, y es normal, digo, yo lo había notado también, ¿no? De momento le decía a Erika, oye, ya me siento como mi mamá cuando yo iba a la escuela y me decía, ¿eso qué? En mis tiempos no. Digo, estoy haciendo la misma crítica, ¿no? De que la música de ahora, pero lo digo porque es mi convicción, Sí, de sí. que la música de ahora, y mira, y no tanto el reggaetón, sino en general la música Sí. popular, la verdad es que... Sí, ha sufrido una cierta decadencia, o sea, sí lo podemos la verdad decir. Es que sí, o sea, lo podemos decir. y creo que no es... Aquí sí yo quiero despegarme un poquito del contexto y de lo que tú dices, que sí tiene sentido, que tienes razón, pero también siendo objetivos, siendo analíticos, creo que sí, también la música está en decadencia, no nada más bueno, en la música, sino lo podemos ver en muchos otros ámbitos de la cultura, si tú lo quieres ver así. Entonces, sí, también estoy de acuerdo con esa... Sí. esa Apreciación, ¿no? Con apreciación, esa, sí. sí, sin duda, ¿no?